maestro Alfonso Zárate, autor de su columna en El Universal, Los usos del poder de lectura obligada, también presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Un gusto, Oscar, como siempre. Maestro, ¿por qué desde hace ya algún tiempo se empieza a hablar y a relacionar esta etapa del presidente Andrés Manuel López Obrador, su etapa terminal en el poder, con el maximato? Digo, a final de cuentas podemos entender el símil, la comparación con lo que ocurrió en este maximato, ¿no? La etapa del presidente de Plutarco Elías Calles, máximo líder de la revolución, de ahí el máximo maximato. Exacto. Que pues a final de cuentas colocó a tres títeres en la presidencia, los que mangoneaba, los que controlaba, y ahora pues se está trayendo esta figura, esta etapa de la historia de nuestro país a la parte final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué lo ve usted así, maestro? Yo creo, Oscar, que es posible identificar que en un sistema político como el mexicano, que deposita tantas atribuciones constitucionales y metaconstitucionales en el titular del Poder Ejecutivo, la experiencia del presidente que termina su mandato puede ser una experiencia dolorosa. Es decir, puede ser la equivalente a una muerte física. Es decir, terminará el poder y se agotará ese extraordinario poder, y entonces hay muchos presidentes que se resisten a morir. Y hay, yo diría, dos formas de resistirse a morir políticamente. La primera es la que utilizaron personajes como Antonio López de Santana, como Benito Juárez, como Porfirio Díaz. Es decir, se niegan a morir permaneciendo en el poder. Entonces se reeligen una y otra vez. Esa es una manera. La otra manera es por la que optó el general Plutarco Elías Calles, que, como sabemos, a partir del asesinato del caudillo de Álvaro Obregón, que ocurre en 1928, siendo ya presidente electo, lo que ocurre es el anticipo de una profunda crisis política en el país. Los obregonistas sentían que se les escapaba el poder que ya sentían en las manos. Y a partir de eso, la habilidad, la astucia de Calles convoca a un grupo de generales, creo que 20 generales de división, 18 generales de brigada, para encontrar una solución a la crisis. Y en ese contexto, los mandos militares le otorgan su confianza al presidente Calles para que oriente la decisión del Congreso en el sentido de quién sería el presidente interino. Y también acuerdan que sea un civil, precisamente para evitar las disputas entre los grupos militares. Y ese civil va a ser el tamaulipeco Emilio Portes Gil. Pero a partir de ese momento, que en efecto, como decías, un general, Eustacio Melgar, es el que llama a Calles jefe máximo de la revolución. Entonces él construye este maximato, construye al Partido Nacional Revolucionario, que va a ser el abuelo del PRI y que va a justificar las decisiones de Calles. Así que vamos a tener a un Emilio Portes Gil, después a un Pascual Ortiz Rubio, a quien la sabiduría popular llama el nopalito. Algunos dicen que por verde y por baboso, pero era una calificación despectiva para el presidente de la República. Pero realmente el caso extremo de abyección, de servilismo, se dio con Abelardo L. Rodríguez, un general de Guaymas, Sonora, enriquecido. Ya para el momento en que llega a la presidencia es un hombre muy acaudalado. Mucho de su fortuna tiene que ver con negocios vinculados a los turistas, como galgódromos, casinos, ese tipo de negocios muy vinculados también a las mafias. Y menciono dos acontecimientos que muestran la abyección de Abelardo L. Rodríguez. El primero, que el día que toma la protesta como presidente de la República, su primer acto es trasladarse a Cuernavaca, al rancho Las Palmas,
donde se hospedaba el general Plutarco Elías Calles para rendirle sus respetos. Y el segundo es que de repente se da cuenta el presidente Abelardo que los miembros de su gabinete lo brincan para consultarle cosas políticas al jefe máximo. Y entonces, en un arrebato de dignidad, les manda un oficio en el cual les recuerda que él es el presidente de la República y que si quieren escuchar las sabias opiniones del general Calles, lo hagan a través de él, ya que él tiene la costumbre de escuchar las palabras del general Calles. Bueno, cuando yo observo este tema histórico, me pregunto, ¿cuál es el proyecto del presidente López Obrador para no morir o para no morir del todo? Creo que exploró la posibilidad de la reelección de distintas maneras. La exploró cuando se prolongó o se intentó prolongar el mandato del gobernador de Baja California, o la prórroga al ministro Saldívar, y no le funcionó. Entonces, ¿cómo quiere mantener el poder? Porque no tengo duda alguna que se trata de un animal político. Un hombre que dice, si yo me pasé la vida recorriendo el país y construí de la nada este gran movimiento y llegué a la presidencia y acumulé tantas gubernaturas y puestos en el Congreso, no puede ser que en 6 años, cuando no ha alcanzado a consolidar la 4T, tenga que dejarla. Entonces su solución es prolongar el mandato a través de su sucesora. Y ahí uno diría, ¿y por qué escoge a Claudia Sheinbaum? Yo creo que la escoge en primer lugar porque Claudia carece de capital político. Es decir, el poco o mucho capital político se lo debe al presidente de la República. En segundo lugar, porque le profesa una fidelidad perruna, es decir, es absolutamente el presidente de la República. Pero en tercer lugar, porque la tiene absolutamente copada. Es decir, cuando el presidente le entrega el bastón de mando, en realidad le entrega la estafeta, o un bastón, pero no el bastón de mando. Y esto se ha hecho evidente a lo largo de los meses, de muy distintas maneras. Una muy evidente fue la manera en que bajó a Omar García Harfuch, y en su lugar se impone la que siempre estuvo en su corazón, Clara Brugada. Pero también el hecho de que él es el que decidió quiénes son los candidatos a las 9 gubernaturas que van a estar en juego. Porque él tiene a una milicia obradorista a su servicio, y porque tiene también la amenaza de la revocación de mandato. Claro. De tal manera que el presidente ha construido todos los mecanismos para mantener el poder allende su periodo. Y desde luego eso incluye también el hecho de haber de alguna manera sugerido al ministro Saldívar que renunciara por causas graves que establece la Constitución, solamente para darle al presidente la oportunidad de adelantar la propuesta de una ministra para la Corte. Así que yo creo que hay muchísimas evidencias de que el presidente ha estado construyendo lo que va a ocurrir al término de su mandato, y creo que solo con una gran ingenuidad se puede pensar que el presidente se va a retirar a su finca en Palenque para escribir sus memorias y estar totalmente alejado de la política. El presidente está tomando decisiones transeccionales al designar candidatos, muchos de ellos con posibilidades de triunfo, al elegir a los próximos miembros del Congreso, al sugerir incluso posiciones para el gabinete de Claudia Sheinbaum. Exacto. El asunto de la revocación de mandato, que con una palabra Andrés Manuel López Obrador podría inclinar a favor o en contra. Y pues dicen muchos malpensados, escuchaba esta semana que para el próximo año muchos van a decir, en Palacio Nacional vive la presidenta, pero el que manda vive en el rancho tan famoso por su nombre, ¿no? Exacto, sí, esa es la famosa anécdota del Maximato, en donde el general Calles, además de su rancho en Cuernavaca, vivía en lo que hoy es Los Pinos, y que era, digamos, la hacienda de La Hormiga, es decir, vivía enfrente
de Chapultepec, y el presidente de la República vivía en el castillo. Entonces dice que una mañana apareció una leyenda en la barda que decía, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Así que yo creo que la única condición que modificaría este resultado, esta construcción del presidente, es que Claudia Sheinbaum no ganara la presidencia. Si gana la presidencia, lo que vamos a constatar es la reconstrucción de esa figura que tiene prácticamente 100 años, de un necesariato o de una figura que va a ser el verdadero poder tras el poder formal. Maestro, siempre es un gusto enorme escuchar sus colaboraciones. Para mí es un gusto, Oscar. Muchísimas gracias. El maestro Alfonso Zárate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.